Intermediación financiera. La intermediación del sistema financiero mexicano tiene su base legal en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que emana la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para regular las agrupaciones financieras y las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores. Entonces, ¿qué se entiende por intermediación financiera? Se denomina intermediación financiera a la actividad económica en virtud de la cual la parte que se denomina intermediario recibe fondos del agente superavitario como ahorros, cuenta corriente, cuentas a plazo fijo, fondos mutuos y los coloca en forma de préstamo, créditos, inversiones o financiamientos con los agentes deficitarios, pactando para ambas operaciones, es decir, las de captación y colocación, ciertas tasas de interés. A toda operación de captación de fondos de los agentes superavitarios se le conoce en la banca como operaciones pasivas. De igual manera, a toda operación de colocación de fondos con los agentes deficitarios se le conoce como operaciones activas. Un agente deficitario es la parte que necesita el dinero para financiarse y un agente superavitario es la parte que obtiene ingresos suficientes que le permiten ahorrar y destinar cierto dinero a la inversión. Existen dos tipos de intermediación financiera. La intermediación financiera directa, que es aquella en la que los agentes superavitarios conocen a los agentes deficitarios, ya que el agente deficitario invita a los agentes superavitarios que quieran invertir en su empresa con la promesa de una participación en la misma. Esto es a través de un intermediario financiero. Aquí el riesgo lo asume el agente superavitario y conoce perfectamente en dónde va a invertir, es decir, sí conoce al agente deficitario. Intermediación financiera indirecta es aquella en la que los agentes superavitarios no conocen a los agentes deficitarios. El mediador o intermediario financiero es quien sabe la manera de cómo se van a mover los fondos y los agentes deficitarios no asumen el riesgo, tampoco los agentes superavitarios, es decir, el intermediario financiero es quien deberá asumir el riesgo, porque cuando lo solicite el agente superavitario deberá devolver los fondos en el momento que se lo solicite. ¿Cuáles son las características de la intermediación financiera? En México es un sistema de tipo mixto, es decir, tiene banca comercial y banca de desarrollo. Conserva la banca comercial en el orden privado y en el sector público opera la denominada banca de desarrollo para atender a los sectores que el gobierno considera estratégicos y prioritarios, así como para atender a los programas de fomento. A la banca de desarrollo también se le conoce como banca de segundo piso y opera a través de intermediarios financieros, salvo en casos específicos. Otros intermediarios financieros fuera de la banca son las casas de bolsa, arrendadoras financieras, empresas de factoraje e instituciones auxiliares de crédito, tales como las aseguradoras, afianzadoras y almacenadoras. En conjunto, todos estos conforman lo que se denomina el sistema de intermediarios financieros. ¿Cuál es la estructura del sistema financiero mexicano? Este está integrado por instituciones reguladoras o normativas, intermediarios financieros, grupos financieros e inversionistas y entidades de apoyo, además de las normas y mecanismos que hacen posible el intercambio de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores, intermediados y aprobados por la Bolsa Mexicana de Valores. Órganos que se involucran en el sistema financiero mexicano. El primero de ellos es el Banco de México, que es otra entidad reguladora con autonomía de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, que conocemos como Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes son las que vigilan el cumplimiento de la normatividad correspondiente a las inversiones extranjeras en el mercado mexicano. El Banco de México se encarga de la emisión de instrumentos crediticios y la regulación de la moneda gubernamental, la fijación de criterios generales que deben sujetarse los participantes en el mercado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un organismo del gobierno federal encargado de regular, coordinar y vigilar el sistema financiero e impulsar las políticas monetarias y crediticias, orientando la evolución del mercado financiero y bursátil, así como la actuación de los participantes.
Se encarga de proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e información, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, sostenido y que fortalezca el bienestar de los mexicanos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, creada mediante un decreto presidencial de acuerdo a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores. Es una dependencia descentralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se creó con el objeto de controlar y regular la banca e intermediarios financieros en el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de mantener el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Es responsable de la intermediación y la regulación de las entidades financieras y de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, cuyo fin es proteger los intereses del público. Estas entidades en su conjunto son las encargadas de fungir como intermediarios que ponen en contacto a oferentes y demandantes de recursos monetarios al tiempo que promueven y permiten la intermediación de los instrumentos financieros. Actualmente en nuestro país existen varios tipos de intermediarios, entre los que se encuentran los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las casas de bolsa, casas de cambio, empresas de factoraje, especialistas bursátiles, instituciones de banca de desarrollo, instituciones de banca múltiple, sociedades de ahorro y préstamos sustituidas por financieras populares, sociedades de inversión de objeto limitado, uniones de crédito, afores y ciafores. Casas de bolsa. Son sociedades anónimas de capital variable autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regidas por la Ley del Mercado de Valores y por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, inscritas en el Registro Nacional de Valores para efectuar operaciones de correduría e intermediación en el mercado bursátil. Sus actividades son realizar operaciones de compraventa de valores, brindar asesoría a las empresas en colocación de valores y a los inversionistas en la constitución de sus carteras, recibir fondos por concepto de operaciones con valores y realizar transacciones con valores a través de los sistemas electrónicos de la Bolsa Mexicana de Valores por medio de sus operadores. Los bancos son sociedades anónimas de capital fijo con autorización del gobierno federal y que tienen por objeto la prestación de servicios de banca y de crédito. Están regulados por la Ley de Instituciones de Crédito y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Constituyen instituciones que realizan operaciones de banca, es decir, es prestatario y prestamista de créditos, recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para ponerlos a disposición de quienes los necesitan. La Bolsa Mexicana de Valores es una institución privada que opera con concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado de Valores. Es un organismo que provee servicios necesarios e instalaciones para la transacción, compensación y liquidación de valores, controla y administra las operaciones y difunde la información correspondiente. Además, verifica que los intermediarios y emisarios se ajusten a las normas vigentes y a las sanas prácticas del mercado. La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles es una asociación establecida para contribuir en el desarrollo firme y sano de la actividad de intermediación en el mercado mexicano de valores. Está integrada por 27 casas de bolsa, 34 operadoras de sociedades de inversión y 3 casas de corretaje de dinero. Es una institución que representa a sus asociados y coordina sus recursos tecnoprofesionales en comités destinados a dar asesoría y contribuir al desarrollo del mercado de valores. ¿Cuál es el marco jurídico de la intermediación financiera? El marco jurídico lo constituye el conjunto de leyes, normas y principios jurídicos que regulan la oferta pública de valores, la intermediación en el mercado, las actividades de las personas que en él intervienen, el Registro Nacional de Valores y las autoridades y servicios en materia de mercado de valores. Ley de Mercado de Valores. Es la encargada de regular la oferta pública de valores, las actividades de las personas que intervienen, la intermediación de los valores en el mercado, el Registro Nacional de Valores Intermediario y a las autoridades y servicios en materia del mercado de valores. Ley de Sociedades de Inversión. Regula la intermediación de las acciones de las sociedades de inversión en el mercado de valores. Asimismo,
su organización y funcionamiento y a las autoridades y servicios correspondientes. Intermediación financiera. La intermediación del sistema financiero mexicano tiene su base legal en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que emana la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para regular las agrupaciones financieras y las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores. Entonces,